Hermanos, abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 5, versículo 12, que es donde vamos a estar estudiando en esta tarde, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, cumplir 15 años como iglesia, ¿verdad? Y ahorita que Moy, ¿verdad?, dirigía el tiempo de las ofrendas, ¿verdad? Y ahí aparecía que gracias por tu generosidad. Yo creo que es cierto eso, ¿verdad? Si no fuera por la fidelidad de muchos de ustedes, ¿verdad?, en cuanto a los diezmos y las ofrendas, pues no pudiésemos hacer mucho de lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque Él ha proveído a través de cada uno de ustedes, ¿verdad? Oremos para que el Señor lo siga haciendo. Mateo capítulo 5, hermanos, continuamos en nuestra serie El Reino Entre Nosotros, ¿ok? Estamos estudiando a través del Evangelio de Mateo, y la semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que es el Evangelio del Reino, ¿verdad? Y cómo es que Jesús vino a ejemplificar, ¿verdad?, la vida del reino. Y ahora nos encontramos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 5, versículo 12, que es uno de los pasajes bíblicos más populares, hermanos, pues en toda la Biblia, ¿verdad? Y es lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte, que es bien interesante porque muchas personas se quejan, ¿verdad?, de lo cuánto duramos los pastores en predicar, pero el Sermón del Monte, muchos dicen que duró días, el Señor predicando, ¿verdad?, el Sermón del Monte, ¿verdad? No se preocupen, no voy a durar días orando, predicando el día de hoy, pero sí vamos a utilizar el Sermón del Monte, ¿verdad?, específicamente las bienaventuranzas para en esta tarde, ¿verdad? Entonces, inclina tu rostro, vamos a orar para que el Señor a través de su palabra. Señor, te agradezco porque en esta tarde nos permites estar como iglesia, Señor, juntos, celebrando, Señor, lo que tú has hecho a través de esta congregación, Señor. Gracias por aquellos que han estado aquí desde el día 1 hasta aquellos que se han sumado últimamente a este esfuerzo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has mostrado tu amor hacia cada uno de nosotros a través de cada una de las cosas que hemos vivido como iglesia, Señor, tanto las cosas tristes como las cosas felices, Señor. Cada una de ellas, Señor, ha ido construyendo, Señor, lo que el día de hoy somos como iglesia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre y porque podemos tener acceso a tu palabra cuando sea que lo ocupemos, Señor. Habla a nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12 lo siguiente. Versículo 1 dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó ¿a qué? A enseñarles, dice así. Mira, hay dos cosas que tengo que señalar en este primer versículo. Primero, ¿verdad?, es de que cuando Jesús sube a una montaña, tenemos que poner atención. Cuando vemos, ¿verdad?, que Jesús se aleja del resto del pueblo, ¿verdad?, y se sube a algún lugar, alguna montaña, algún cerro, usualmente es porque Jesús está a punto de decirnos o enseñarnos algo que es sumamente especial. Mira, en otras ocasiones Jesús ¿te acuerdas del momento de la transfiguración, ¿verdad?, cuando Jesús, ¿verdad?, subió al cielo? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Sabes dónde sucedió? Sobre una montaña. También cuando Jesús dio, ¿verdad?, su enseñanza acerca de los últimos tiempos, adivina dónde fue. Sobre una montaña. ¿Recuerdas, verdad, cuando Jesús nos dio la gran comisión? Cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Adivina dónde pasó eso. En una montaña. Por lo tanto, hermano, mira, cada vez que estemos leyendo la Biblia y encontremos, ¿verdad?, una parte donde diga que Jesús subió a la montaña o Jesús subió al monte, tenemos que poner atención porque Jesús está a punto de decir algo importante. Y aquí, hermano, lo que nos dice son las bienaventuranzas, ¿ok? La versión que nosotros utilizamos no utiliza la palabra bienaventurado, pero utiliza una frase que se llama Dios bendice, ¿verdad?, que es prácticamente lo mismo. Dice el versículo 3, Dios bendice a los que son ¿qué? Pobres en espíritu, dice así. Una vez más dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece, dice así. Bienaventurado los pobres en espíritu. La palabra aquí que se utiliza, Dios bendice, es esa frase que conocemos mucho, ¿verdad? Bienaventurado, dice así. Ahora, del griego es la palabra macario, ¿verdad? La palabra macario significa esto: afortunado o feliz. Es aquel que es pobre en espíritu, dice así. Ahora, está medio raro eso, ¿no?
bienaventurado o afortunado el que es pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza que encontramos aquí en Mateo capítulo 3, hermanos, marca la pauta para lo que resta de los versículos que estamos por leer. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Ahora, Jesús, hermanos, ¿verdad? Y amigos que nos escuchan, Jesús no está hablando acerca de una pobreza física, ¿ok? No está hablando acerca de una pobreza material. No está diciendo: hey, bienaventurado el que tenga su cuenta vacía, ¿verdad? O, bienaventurado el que no tenga dinero. No, eso no es lo que está diciendo Mateo, ¿verdad? Perdón, Jesús. Cuando Jesús está hablando aquí, hermanos, está hablando de una pobreza, o incluso esta palabra es mucho mejor, una bancarrota, ¿ok? Una bancarrota espiritual. Hace algunas semanas, ¿verdad? Karel y yo llegamos del servicio un domingo, ¿verdad? Y después de comer bien rico, llegamos a la casa y abrimos la cuenta, ¿verdad? Como alguien de aquí revisa su cuenta cada fin de semana. A ver cuánto se gastaron, ¿sí? Llegamos, ¿verdad? Karel y yo a la casa, sí, todos están riendo porque todos son culpables de esto, ¿verdad? Nos gastamos el dinero el fin de semana y ya llega el domingo y estamos: ¿y cómo le vamos a hacer mañana? ¿Verdad? Y Karel y yo nos sentamos y abrimos la cuenta y dijimos: oye, pues ¿dónde quedó el dinero? ¿Qué pasó? ¿No? E inmediatamente, escucha esto, la escasez nos hizo empezar a analizar, ¿no? Y abrimos la cuenta y digo: ok, pues esto gastamos, compramos esto, hicimos esto, fuimos a este lugar, comimos esto, tomamos esto, café aquí, planta por acá. ¿Se acuerdan de mis plantas? ¿Sí? Y empezamos a revisar nuestras cuentas y nos dimos cuenta, hermanos, que ahí estaba los gastos, ¿verdad? No fue por magia, ¿verdad? Que desapareció el dinero, no, fuimos nosotros que nos lo gastó, ¿verdad? Sorprendentemente, ¿verdad? Usualmente decimos: ¿de dónde? ¿Quién fue? ¿Verdad? Pero fuimos nosotros, ¿verdad? Fuimos nosotros los que nos dimos cuenta, analizamos, ¿verdad? Nuestra cuenta, y hermanos, nos dimos cuenta de algo. Lo que nos faltaba no era dinero, lo que nos faltaba era control propio, ¿verdad? Nos dimos, y era un tiempo de escasez, el cual nos enseñó que no era que nos faltara el dinero o que no teníamos dinero suficiente, era que no estábamos controlando nuestros gastos. Cuando enfrentas una temporada de escasez, es más fácil, escucha esto, reconocer cuál es tu verdadera necesidad. Yo creía que me faltaba dinero, no, me faltaba control propio. La escasez, escucha esto, nos reveló la profundidad de nuestra verdadera necesidad. Yo creía que me faltaba dinero, pero en realidad el problema estaba en mi carácter, en mi control. En medio de la carencia nos dimos cuenta cuál era nuestra verdadera necesidad, ¿estamos? Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Escucha esto: porque la pobreza espiritual abre nuestros ojos a la necesidad que tenemos de Cristo. Solo cuando tú y yo reconocemos, hermano, de que estamos en una bancarrota espiritual, cuando tú y yo reconocemos que estamos ahí, entonces estamos verdaderamente listos para recibir la plenitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice Mateo 5:3: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y atención, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece, dice así. La pobreza espiritual abre nuestros ojos a la necesidad espiritual que tenemos. Cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos en una bancarrota espiritual, entendemos que a nosotros, por nuestras propias fuerzas, no nos alcanza para encontrar rectitud delante de Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta que somos pobres en espíritu, nos damos cuenta que ocupamos a Cristo,
que ocupamos al evangelio. ¿Recuerdas el mensaje principal, verdad, que Jesús predicaba a lo largo de su ministerio? Lo leímos la semana pasada y en Mateo 4:17 dice que cuando Jesús empezó su ministerio, cuando arrancó el ministerio de Jesús, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, dice así. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó a predicar? ¿Se acuerdan? 30, ¿verdad? Y su ministerio únicamente duró 3 años. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué era su predicación? ¿Cuál era su mensaje principal? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca, dice. Ese era el mensaje principal de Jesús. Y te tengo que decir algo. Tú y yo estamos más cerca del arrepentimiento cuando entendemos que estamos en una bancarrota espiritual. Cuando tú y yo llegamos al punto en el que entendemos que tenemos una pobreza espiritual, estamos más cerca del arrepentimiento. Mira lo que dice Isaías 41, versículo 17 al 18. Dice, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed. Siento que el Espíritu me está hablando, ¿verdad? Dice, busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed. Entonces, dice, yo, el Señor, les responderé. ¿Te fijas? Mira, cuando te des cuenta que necesitas agua, cuando te des cuenta que la lengua está seca, entonces vas a ir a buscar agua de parte de Dios. ¿Verdad que el agua nunca sabe tan rica como cuando tienes sed? ¿Verdad que sí? Hay momentos en los que a lo mejor después de correr, un amigo acaba de correr un maratón en la Ciudad de México, 25, 28 millas en la Ciudad de México, una altura así. Nos lo encontramos, ¿saben dónde me lo encontré? En el In-N-Out. Me lo encontramos ahí comiendo, ¿verdad? Y me dice, no, es que llegó un punto donde a los 20 millas, y yo dije, ¿en serio? ¿Hasta los 20 sentiste sed? ¿No? Y dice, ya que llegué a las 20 millas y empecé a sentir como que me empezó a sangrar la nariz, ¿verdad? Y mi boca estaba reseca. Lo único que quería era agua, ¿verdad? Oh, escucha esto, mira, no es hasta que tienes sed que el agua sabe como gloria, ¿verdad? Y te tomas un vaso de agua así bien frío y ay, necesitaba tanto de esto. Dice Isaías, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren. ¿Te fijas? Cuando exista la necesidad y no tengan acceso a ella y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé, dice así. Mira, cuando ellos se den cuenta de cuál es su verdadera necesidad, cuando lleguen al punto en el que necesitan a Cristo y reconozcan que necesitan a Dios, entonces responderé. Dice el versículo 18 de Isaías 41, abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales, dice así. Oh, hermanos, ahora entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es la riqueza de entender que estamos en una pobreza espiritual? Esa es la promesa de Dios para el pobre. Esa es la promesa de Dios para el necesitado, dice así. Yo, Jehová, los oiré. Cuando te des cuenta que necesitas de Dios, entonces Jehová oirá tu clamor. Dice, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Cómo se ve la pobreza espiritual? ¿Qué es la pobreza espiritual? Hay un himno, hermanos, titulado Rock of Ages. En español se llama Roca de la Eternidad, dice el himno. Y este himno describe la pobreza espiritual de la siguiente manera. Escucha cómo dice: nada tengo que ofrecerte, a tu cruz me aferraré, vísteme, desnudo estoy, desválido a ti yo voy, a la fuente acudiré, lávame o moriré. Eso es una mentalidad, o ese es un corazón pobre en espíritu. Muchos lo vemos y decimos, no, qué feo es estar ahí. Yo no quiero estar en ese lugar. Pero Jesús dice, bienaventurado el de pobre corazón. Dice así. Es todo, Sarín, thank you. Se abrió un manantial en el desierto. Ese es un espíritu en pobreza, hermanos. Un espíritu en pobreza es un corazón humilde, es un corazón contrito.
Un corazón en pobreza es un corazón que reconoce su posición ante Dios. Yo no tengo nada que darte, Dios. Yo no soy nada delante de ti. Un corazón pobre espiritualmente, hermanos, es un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Jesús mismo dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, dice así. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hermanos, muchas veces escuchamos la palabra pobreza y automáticamente le damos una connotación negativa. Yo no quiero ser pobre. ¿Alguien de aquí quiere ser pobre? Bueno, Jesús dijo: Dios bendice al de pobre espíritu. Bienaventurados los de un corazón pobre espiritualmente. Lo que me dice aquí la Biblia, hermanos, es que es el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar. Cuando tú reconoces, ¿verdad? Y sabes que por tus propias fuerzas no es suficiente y que necesitas de Jesús, es ahí donde quieres estar. Bienaventurado, dice el corazón. ¡Ay! 2 manantiales. Esto, Eric. Ahora, ya tenemos la definición de una pobreza espiritual. ¿Verdad que cuando tenemos esa definición de la pobreza espiritual es mucho más fácil entender lo que Jesús decía ahí en Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es sumamente interesante esto, hermanos, porque recuerda esto, ¿verdad? El Evangelio de Mateo tenía como propósito presentar a Jesús como el rey prometido. ¿Te acuerdas? Cada evangelio presenta a Jesús de una manera distinta. Y aquí es Jesús el rey al que el pueblo de Israel ha estado esperando por muchos años. Pero este rey era muy diferente a los reyes que conocían habitualmente. En una cultura, escucha esto, dominada por el fuerte, dominada por el rico, en una cultura, ¿verdad?, dominada por el influyente, viene Jesús y declara: bienaventurados los pobres. Ahora, esto no únicamente, ¿verdad, hermanos? Abre como una ventana de esperanza, ¿verdad?, para la humanidad entera, sino que también, escucha esto, establece un nuevo estándar de comportamiento para la vida del creyente. Si te vas al principio de Mateo capítulo 5, te vas a dar cuenta que Jesús no le estaba hablando a todos en el Sermón del Monte. Muchas veces abrimos la Biblia y creemos que lo que Jesús estaba diciendo era como para todos, para el que escuchara. Y eso no es cierto. Mira aquí dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús estaba con mucha gente, ¿verdad? Había mucha gente a su alrededor. Dice que Jesús subió a la ladera de las montañas y se sentó. ¿Y quiénes se sentaron a su alrededor? Sus discípulos, dice así. ¿A quién le estaba hablando Jesús en este momento, hermanos? A sus discípulos. Ahora, mucha gente que no era discípulo de Jesús, hermanos, estaba escuchando, pero las bienaventuranzas fueron dichas, ¿para quién? Para sus discípulos. Estas bienaventuranzas, hermanos, también establecen un estándar de vida para el creyente, para el discípulo de Jesús. Dice Mateo 5, versículos 4 en adelante, dice lo siguiente: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores o mis discípulos. Alégrense, dice el versículo 12. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ahora, escucha esto. Las bienaventuranzas
vienen a poner el mundo de cabeza. Mientras el mundo, hermano, nos invita a buscar la autosuficiencia, nos dicen, no, tú puedes tú solo. El mensaje del reino de Dios dice lo siguiente: solo no podrás. Aférrate a Dios, aférrate a Él. Mientras en el mundo, hermanos, constantemente recibimos mensajes como: busca tu propia felicidad, haz lo que te haga feliz, rodéate de personas que te hagan sentir bien. El reino de Dios dice: bienaventurados los que lloran. Hermanos, un mundo contracultura. Mientras constantemente a nuestro alrededor, ¿verdad?, recibimos mensajes que nos invitan a buscar poder, influencia y reconocimiento, el reino de Dios nos invita a ser humildes, mansos, compasivos. Esa es la cultura del reino. Escucha esto: mientras todo el mundo, hermanos, nos dice que la inmoralidad es relativa, mientras el mundo constantemente nos dice: tú eres el dueño de la verdad, mientras el mundo constante nos dice que nadie te diga cómo vivir, el reino de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es un mundo completamente contracultural. Hermanos, mientras el mundo constantemente, hermanos, nos presenta imágenes de violencia, Jesús predica desde el púlpito de la paz y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, porque en el reino de Dios la paz no es una señal de debilidad. La paz, hermanos, es señal de que le pertenecemos a Cristo. Bienaventurados los pacificadores. Escucha esto, iglesia. Mientras la iglesia cada día más se vuelve más y más y más y más cómoda, Jesús nos dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece, dice así. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. Hermanos, no me levanten las manos, pero ¿cuándo fue la última vez que se burlaron de ti por ser cristiano? Si nadie se ha burlado de ti, probablemente no estás viviendo como deberías vivir. Bienaventurado, dice, aquellos que reciben burla. Hermanos, las bienaventuranzas vinieron a girar el mundo por completo. Lo que Jesús pide de nosotros como sus discípulos es completamente lo opuesto a lo que la sociedad acepta de nosotros. Y dice: cuando se burlen de ti, estás haciendo un buen trabajo. Cuando mientan acerca de ti, estás haciendo un buen trabajo. Cuando te persigan, estás haciendo un buen trabajo. Hermanos, cumplimos 15 años como iglesia, 15 años, hermanos, de estarnos constantemente reuniendo cada domingo, ¿verdad?, para predicar el evangelio. 15 años, hermanos. Yo creo que hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca, este mes más que nunca, esta semana más que nunca, debemos, hermanos, volver a comprometernos a tener un corazón de reino. Tenemos que tener un corazón de reino. Déjame te hago estas preguntas. ¿Qué diría Jesús si físicamente entrara, ¿verdad?, a tu hogar y viera la manera en cómo ustedes se comportan en sus casas? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús, hermanos, si Él entrara, ¿verdad?, a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Qué diría Jesús acerca de nosotros si viera la manera en cómo nos comportamos cuando estamos con los compañeros del trabajo? ¿Qué diría Jesús de nosotros? ¿Qué diría Jesús si tuviera Instagram? ¿Qué diría Jesús si tuviera Facebook?
¿Qué diría Jesús si viera todo lo que compartes, todo lo que le das like, lo que guardas, ¿verdad? Para que nadie más se dé cuenta. ¿Qué diría Jesús de tu cuenta de redes sociales? Hoy que cumplimos, bueno, no iba el miércoles que cumplimos, hermanos, 15 años. Yo creo que es un buen momento para recordarle a cada uno de ustedes que son discípulos de Jesús que como iglesia hemos sido llamados a ser diferentes. Como iglesia hemos sido llamados a ser agentes de cambio. Ahí mismo Mateo, ¿verdad? Jesús continúa hablando, ¿verdad? Después de las bienaventuranzas, dice, ustedes son la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor, dice Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Mira, te digo algo, yo creo que hoy en día hay tanto creyente que prefiere perder su sabor a perder su comodidad. Yo creo, hermanos, que hoy en día hay tanto creyente que prefiere perder su sabor a perder su popularidad. Yo prefiero que me quieran. Y yo prefiero que la gente me siga. Y yo prefiero tener amigos a vivir conforme a Jesús lo pide. Pero aquí Jesús mismo dice, ¿de qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿De qué sirve, hermanos, que los domingos vengamos y nos reunimos y cantamos y ofrendamos y diezmamos, leemos la Biblia, estamos sentados, estamos tocando, lo que sea, ¿verdad? ¿De qué sirve si cuando salimos de aquí nuestro sabor es igual al resto del mundo? ¿De qué nos sirve? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Qué triste, hermanos, que Jesús le puso un precio tan alto a la iglesia al dar su vida por ella. Y tú y yo salimos de aquí y hacemos que pierda completamente su valor por el miedo a perder comodidad, por el miedo a perder popularidad. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de discípulo quieres ser tú? ¿Quieres ser el tipo de creyente que se pierde entre las opiniones del resto del mundo? ¿Quieres ser ese tipo de creyente que nadie sabe que es creyente? ¿Quieres ser ese tipo de discípulo que únicamente los hermanos de la iglesia saben que es discípulo? ¿Quieres ser ese tipo de creyente, hermanos, cuya fe no tiene relevancia alguna en el círculo de personas que están a su alrededor? ¿O queremos ser los discípulos que viven con un corazón de reino? Que viven constantemente buscando cumplir la voluntad de Dios sin importar lo que diga el vecino, sin importar lo que puedan comentar los demás, sin importar lo que pueda decir el familiar. ¿Qué tipo de creyentes queremos ser nosotros? ¿Queremos ser sal que ha perdido su sabor? ¿O queremos ser una iglesia que cambia su ambiente en el que está? Bueno, yo no sé tú, pero yo no quiero perder mi sabor. La sal, hermanos, una de las cosas más horribles que he sentido es cuando te sale un fueguito aquí. ¿A alguien le ha salido fuegos así en tus labios? Una vez le hice caso a una persona que me dijo, ¿quieres que se te quite? Échale sal. Y ahí voy yo, ¿verdad? Okay. Unos dicen que sí, yo sentí que nomás le eché y me estaba ardiendo, hermanos. Yo creo que ese debería ser el efecto de la iglesia en la sociedad en la que vivimos. Que cuando nos escuchen hablar, ellos digan, oh, híjole, este me incomodó. Que cuando nos escuchen orar, se incomoden. Yo quiero ser esa iglesia.
Yo no sé, hermanos, ¿verdad? En base a todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, no sé cuántos años nos quede para hacer iglesia. No sé. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, es señal de que Cristo viene pronto. Y muy pronto dejaremos de ser la novia de Cristo y comenzaremos a ser la esposa de Cristo. Pero en lo que estamos aquí, hermanos, el tiempo el cual yo no sé cuánto nos quede, mucho o poquito, yo creo que tenemos que hacer la diferencia. Yo creo que tenemos que hacer la diferencia. Por lo tanto, hermanos, el llamado es bien sencillo, ¿verdad? No pierdas tu sabor. No pierdas el sabor que Dios ha puesto en tu vida. No pierdas el que ha puesto en tu vida. Adopta un corazón. Tu razón está. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos llama la atención, Señor, y nos recuerdas la importancia de vivir, Señor, una vida con cultura. Aquí, Padre, que tal vez han perdido su sabor, Señor, han perdido el fruto del Espíritu Santo que tal vez se ha apagado, Señor. Te pido, Padre, que así como tú predicabas, ellos se arrepientan, reconozcan su pecado y se acercan y se vuelvan a ti, Padre. Para aquellos, Padre, que tal vez están viviendo una fe activa, que tal vez están viviendo una fe, Señor, que les está costando amistades. Para aquellos, Padre, que tal vez están viviendo una fe, Señor, que les ha tal vez cerrado puertas, Señor. Recuérdales, Señor, que tu bendición está sobre aquellos, Señor, que enfrentan ese tipo de pruebas. Padre, permítanos ser una iglesia distinta, permítanos ser una iglesia que no se pierde, Señor, entre el resto de las opiniones. Permítanos ser una iglesia que predica tu palabra sin miedo a perder popularidad. Permítenos ser esa iglesia, Señor. Gracias porque a lo largo de estos 15 años, Señor, tú has sido bueno, has sido fiel hacia con nosotros. Y reconocemos, Padre, que ya sea que nos falten otros 15 o que nos falten otros 10, unos 5, solamente tú sabes eso, Padre, pero por el resto del tiempo que nos quede de predicar tu palabra, que lo hagamos fielmente. Que lo hagamos, Padre, con un testimonio limpio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Nos ponemos de pie.